Cinco palabras, una respuesta para MTP Noticias. En nuestro quinto aniversario, como han escuchado en esta semana, en estos días, y como siempre nos acompañan invitados de lujo, un honor que nos acompañe hoy un destacado jurista, doctor Alejandro Carlos Espinosa, a quien agradezco que el día de hoy nos engalane con su presencia, porque nos presenta el número 21 de la revista Criminogénesis, que habla de un tema de suma relevancia que es la seguridad nacional y que siempre temas de vanguardia son los que se tocan en esta revista Criminogénesis. Y bueno, a los que no conocen al doctor Alejandro Carlos Espinosa, recordarles que el doctor tiene obviamente un gran amplio conocimiento sobre este tema, pero de otros también. Es director de investigación en la Guardia Nacional, también egresado de la 40 antigüedad del Colegio de la Defensa Nacional en Maestría de Seguridad Nacional, tema que hoy abordaremos, miembro investigador del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se desempeñó como juez ad hoc. También quiero destacar algo y sobre todo hacer un paréntesis porque es vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Justicias Militares y que obviamente es muy difícil tener un lugar en esta asociación internacional y que el doctor Alejandro de manera académica proba ha asumido esta vicepresidencia. Por eso lo felicito y retomando, también es profesor por oposición de Derecho Militar y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Criminología, autor de diversos libros como de Derecho Militar Mexicano, entre otros. Y pues, como referí, el día de hoy nos presenta este número 21 de Criminogénesis. Doctor, tu espacio, cinco palabras, una respuesta. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querida Keren Reyes, siempre es un honor, doctora, estar con ustedes en Puebla. Es de verdad un privilegio. Y pues bueno, sí, muy contentos, como ya lo anunciabas, de estar presentando ya próximamente el número 21 22 de la revista Criminogénesis, que es sobre seguridad nacional y que evidentemente es de los muy pocos que han salido con esta especialidad. Ha hecho algo por ahí el INAP y por ahí algunas otras, digamos que centros de investigación especializados han sacado algunas publicaciones, pero en realidad es un tema poco explorado, poco estudiado y que cada vez en México se hace más necesario su conocimiento y sobre todo la socialización de los temas que pues evidentemente nos estamos tocando con ellos todos los días. No nos damos cuenta, pero convivimos con la problemática de seguridad nacional y eso es algo que la sociedad en su conjunto debe conocer y debe cada vez asimilar, ya no como un tabú, ya no como algo lejano, ya no algo como algo escondido, como algo que solamente le pertenece conocer a algunos cuantos privilegiados, sino que es un tema que se tiene que culturizar. Claro, acabas de decir algo relevante, que es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos, que obviamente hay académicos, que hay expertos que dirigen estos temas, pero eso no significa que sea un tema que solo se hable, se platique en un grupo cerrado, en el club de Toby, como decimos, pero sí se tiene que abordar de manera técnica, específica y sobre todo por personas que conocen del tema. Doctor, ¿qué es la seguridad nacional para quienes nos escuchan? Porque aquí nos siguen pues personas también académicas, pero también la sociedad en general y que conozca qué es. Dar un concepto específico pues, resultaría complejo y controversial. Sin embargo, tendré que hacer algunos apuntamientos respecto a la conceptualización. Es una condición necesaria del Estado. Esa condición necesaria del Estado tiene un objetivo, que es la consecución de los objetivos nacionales, tanto los coyunturales como los permanentes, los coyunturales evidentemente plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas obligaciones que tiene el Estado de manera permanente de garantizar a los gobernados
Y evidentemente también tiene que ver con lo coyuntural, como temas que sobrevienen y que están inesperados, como fue el caso de la pandemia, y que es un tema que de forma recurrente se trata en el número, por la cercanía del hecho, por su impacto, por su significación desde muchos abordajes para el Estado mexicano y para el mundo entero, ¿no? Entonces, diría también conceptualmente que la seguridad nacional tiene una correlación directísima con algunos elementos integradores del Estado. Diría que siempre que se ponga en riesgo un elemento integrador del mismo, la población, el territorio, el gobierno, total o parcialmente, estaremos frente a un tema de seguridad nacional. Evidentemente, también tenemos que decir que existen niveles, ¿no? No es lo mismo un antagonismo que un riesgo, que una amenaza, o bien un tema de defensa nacional, que ya es un tema mucho más elevado, mucho más complicado, y que ya algunos expertos comienzan a trabajar sobre este tema. Claro, mencionabas algo importante, doctor Alejandro Carlos Espinosa, acerca de la importancia de involucrarnos, de culturizar este tema, de acercarlo a la sociedad. Y parte de esa cercanía o de ese acercamiento que debemos tener, ¿cómo surge este tema de la seguridad nacional? Porque en ocasiones la sociedad escucha seguridad pública, seguridad nacional, conceptos que quizá se puedan entender como que tienen relación. Pero, ¿qué es la seguridad nacional? Desde Bueno, un de entrada habría que concepto, decir que es un o concepto mejor tropi. dicho, desde su nacimiento, desde sus raíces. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy oportuna, muy inteligente, como todas tus preguntas creen. Pues por supuesto que la seguridad nacional es un concepto tropicalizado en América Latina, ¿no? Que nace evidentemente en América del Norte, a partir, pues precisamente el término de la Guerra Fría, ¿no? Y la polarización ideológica del capitalismo con el comunismo, etcétera, y que evidentemente genera intereses primarios, ¿no? En Estados Unidos, pero que después los estados lo fueron tropicalizando, repito, a partir de la consecución de sus objetivos nacionales, de sus intereses, de sus valores, de su nación, pues, no sé, de sus objetivos, ¿no? Entonces, de su esencia, en este sentido, pues cada estado más o menos modifica su percepción, su conceptualización, pero yo diría de manera armónica, ¿no? Que siempre tiene que ver con la seguridad del Estado, siempre tiene que ver con la seguridad interior, siempre tiene que ver, evidentemente, con la puesta en riesgo de elementos integradores, población, territorio, gobierno. Estas ideas, obviamente, tienen un alcance mucho, muy importante porque bueno, a todos los estados les interesa su seguridad. Tú hablaste de algo mucho, muy interesante cuando categorizaste ahora mismo la seguridad y sí, en efecto, tendríamos que hablar como de cinturones de seguridad. No es lo mismo la seguridad ciudadana que la seguridad pública, que la seguridad interior, que la seguridad de Estado, que la seguridad nacional, que la seguridad regional, que la seguridad internacional e incluso, y tú como experta en derechos humanos lo sabes, que la seguridad humana, que es precisamente la suma de todas esas seguridades. En este contexto, pues por supuesto que la seguridad nacional es como muy importante para cada uno de los estados porque tiene que ver pues, con preservar sus valores, con preservar sus instituciones, con preservar su estado, con su desarrollo. Y mencionabas también algo muy importante, que no todos han volteado la mirada a este tema por su complejidad, por su naturaleza, pero también hay que decirlo, es un tema coyuntural para el Estado mexicano y que esto deviene en el interés, también creo yo, de que se hable en este número de criminogénesis sobre la seguridad nacional. ¿Por qué tomar este tema como punta de partida, como siempre temas de vanguardia en este número? Bueno, de entrada yo debo decir que para mí es muy importante o fue muy importante realizar este número
porque yo tengo la percepción, ahora que terminé precisamente la maestría en seguridad nacional en el Colegio de Defensa, que es importante contar con más elementos de consulta, más elementos de análisis. Se tiene que hacer más investigación, no solamente la institucionalizada, que es la que pues, se hace y que es muy buena, por supuesto, que son precisamente las tesis que presentan los egresados de las maestrías en seguridad nacional, tanto del Colegio de Defensa Nacional como del Centro de Estudios Superiores Navales. No, 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 sino que también esto tiene que migrar a la academia pura y dura, a la academia en donde se interrelacionen precisamente el análisis, no solamente con esta visión de formación, y lo voy a decir con todo respeto, pero lo voy a decir militar, ¿no? Sino que también es comenzar a generar un diálogo con la visión civil. El diálogo civil-militar es lo que viene ahora a compasar una nueva realidad de la seguridad nacional, no en México, sino en el mundo. Tenemos que mirar, por ejemplo, la propia composición de la Asociación Internacional de Justicias Militares está así, ¿no? Son militares en el activo, militares retirados y civiles expertos dedicados a la investigación del derecho militar, por ejemplo, ¿no? Obviamente, el derecho militar, la seguridad nacional, pues se tocan todo el tiempo, ¿no? Hablar de seguridad nacional es hablar también de derechos humanos, hablar de seguridad nacional es también hablar de constitucionalidad, de convencionalidad, ¿no? De instrumentos internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Entonces, creo que en el contexto, hoy vivimos una cosa que tú conoces mejor que yo como experta, estudiosa, investigadora, que es la multidisciplina. Y en esta lógica de la multidisciplina, pues evidentemente la seguridad nacional ha encontrado ya también un espacio. O sea, ya no es o no se tiene que ver como aquello relegado. Las propias instituciones lo han asimilado así. Ahora desde hace ya algunos años, décadas incluso, ¿no? Comienzan a ingresar, a egresar de las generaciones de las antigüedades del Colegio de Defensa y del CESNAP, por ejemplo, civiles, ¿no? Que estaban primeramente, solamente, que provenían de dependencias, de ciertas dependencias que tenían que ver con el sistema de seguridad del Estado mexicano. Pero ahora ya también han comenzado a ingresar investigadores independientes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, eso que estamos platicando ahorita, la apertura. La apertura de un tema que por mucho tiempo y por razones, pues, quizá entendibles en su momento y en su época, eran, pues, muy comprensibles, ¿no? Pero hoy, con el tema del acceso a la información, hoy con el tema de los derechos humanos y hoy con el tema de la pluralización de las ideas, ¿no? De la democratización de los debates, de la importancia de la reflexión, de los análisis en favor o sí, o en en aras de mejorar al Estado mexicano, pues, se incluyen todas las voces. Conocer esta parte, pues, es como mucho, muy interesante. Saber que existe un sistema de seguridad nacional es algo súper interesante, que existen instituciones dedicadas a este tema, que es algo que no solamente le corresponde a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, sino que implica a otras instituciones del Estado, que tienen que ver con funciones estratégicas del Estado, etcétera. Pues es todo un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural que, pues, que nos atañe a todos. Y creo que Criminogénesis en este número da una muy buena cuenta de esta realidad, empezando con el artículo de Bernstein, ¿no? Que habla sobre el marco jurídico de las Fuerzas Armadas. Él es egresado del Centro de Estudios Superiores Navales, es un reconocido experto en seguridad nacional y un autorizado académico, ¿no? Además de ser egresado del CESNAP, es un académico dedicado en cuerpo y alma a la investigación. Entonces, creo que esto es como mucho, muy importante porque nos va paseando por una serie de temas que yo veo como muy importantes, como es el caso de el maestro también egresado del Colegio de Defensa Nacional, Jerónimo Ilich Gomar Hernández, sus reflexiones sobre el derecho operacional para la Guardia Nacional, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del asesor jurídico operacional es fundamental para no violar derechos humanos. Esa figura hoy no existe. Y esa figura hoy la plantea en Criminogénesis Gomar, ¿no? La plantea de manera interesante, de manera oportuna y significativa. Y, por ejemplo, también tenemos al almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores, ¿no?
que fue por muchos años el director jurídico de la Secretaría de Marina y que hace un estudio, pues, por demás muy importante sobre la pena militar y la seguridad nacional, que es un tema, pues, evidentemente interesante y, ¿por qué no decirlo? También aquí ingresan ya los civiles. Uno, y tú lo conoces bien, sabes a quién me voy a referir, es el doctor Luis Rodríguez Manzanera, criminólogo de excelencia, digamos que es el sucesor de Alfonso Quirós Cuarón, por decirlo de nada más ni nada menos, ¿no? Que una gran trayectoria y una gran presencia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y que, bueno, presenta un artículo maravilloso que es Criminología 2.0, en donde toca, ¿no? El tema de la criminología con la seguridad nacional y con la evolución de la nueva lógica de estudio que significa una criminología en este tiempo de la posmodernidad. Creo que también es muy importante hablar de Atanasius, ¿no? Con 2 pasos adelante, 2 atrás, la política de la seguridad de México en Norteamérica. Es importante decir que México siempre necesita un diálogo sistemático, permanente, continuo y profundo con Estados Unidos de América por muchas razones, ¿no? Uno de los grandes problemas que no voy a abundar sobre él, pero que todos sabemos que existe es el de las armas, ¿no? Y es el de la droga. Son los dos grandes temas donde la seguridad está presente y donde la participación de las políticas públicas de ambos estados, pues todo el tiempo se mueve en los rangos de la diplomacia policial, de la diplomacia militar y de la diplomacia en materia de seguridad nacional. Quisiera también mencionar el caso de Coral Franco, ¿no? Sobre el impacto criminológico de la seguridad en México. Este tema, pues, por la naturaleza de la revista, vuelve a abordar el tema de la criminología, pero lo toca con la seguridad. Y es que hablar ahora ya de seguridad pública o de seguridad nacional resulta un poco complejo. ¿Por qué? Por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde viene a considerar a la seguridad pública como un problema de seguridad nacional. Y es que sí es cierto. Y si un problema de seguridad pública comienza a escalar, terminará por convertirse en un problema de seguridad nacional. Primeramente será un antagonismo, después riesgo, después amenaza y de luego, como en el caso, algunos casos de delincuencia organizada transnacional y nacional, un tema donde implique a lo mejor algunos alcances de defensa nacional, ¿no? Esas serían las cuestiones. Y quisiera yo referir algo que me parece muy interesante, que es el artículo muy, muy destacado de Israel Alvarado Martínez. El doctor Israel Alvarado Martínez es asesor en la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente en el doctorado de Seguridad Nacional, y presenta un artículo verdaderamente interesante, yo diría impactante, ¿no? Sobre los nuevos deberes de actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas ante las operaciones complejas y el papel de la política criminológica. Esta parte, evidentemente, de las operaciones complejas es todo un concepto, ¿no? Un concepto que desarrolla muy bien Israel Alvarado con su experiencia, pues bueno, fue en su oportunidad consejero de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en otro momento también fue investigador, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Penales, es pues un académico de tiempo completo y también civil. Es aquí en donde comienza el diálogo que te estoy diciendo. O sea, de los civiles con los militares en esta parte de completitud, ¿no? O sea, la visión militar es muy buena, por supuesto, pero también la civil, ¿no? ¿Por qué? Porque la civil está más apegada también a las cuestiones del Estado de Derecho, de la constitucionalidad, de la convencionalidad. Esta es una cultura mucho más amplia, una visión diversa, ¿no? De la problemática de la seguridad nacional que complementa y complementa muy bien. Algo que me parece interesante también es hablar del derecho comparado en estos trabajos. Por ejemplo, el caso de la doctora que también conoces y creo que han coincidido en algún foro, Celín Pérez Nájera, este, profesora decana de la universidad en Ciego de Ávila, en Cuba, que habla de la seguridad nacional en Cuba, ¿no? Entonces, este tema del derecho comparado, pues siempre enriquece como lo hace el teniente coronel Candela de la seguridad nacional en Colombia, ¿no? Me parece que esta parte de que criminogénesis pues acompañe temas de derecho comparado sobre una visión de conjunto que se está introduciendo en los temas
Y bueno, y el jurista italiano Roberto Cipitani, ¿no? Un gran académico de la Universidad de Perugia, que hace el estudio de la noción de la seguridad en el derecho de la Unión Europea. Recordemos que, bueno, que la visión en Europa tiene como un contexto distinto a partir de la Unión Europea. Algo que me parece muy interesante es mi distinguido amigo, que me enorgullezco ser su amigo, ¿no? Que es precisamente Salvador Balcázar Marín. Es el profesor más antiguo, digamos que es el decano, el profesor decano de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra, que hace un artículo muy interesante al que nombró La guerra entre Rusia y Ucrania, vista desde la perspectiva geopolítica. eh, y bueno, bueno, hay otro tema de derecho comparado, Julio Pacheco, que es un almirante de Perú, ¿no? Que habla de derecho militar, seguridad nacional y control del orden interno en el Perú, ¿no? Entonces, vemos el número, pues es de alcance internacional, yo me atrevería a decirlo, mi querida Karen, por el tipo de autores que están en este número, y tenemos a una investigadora de CACEDE, ¿no? Que es un colectivo de estudio muy interesante, muy reconocido, donde, bueno, pues está liderado por Benítez Manaut, que es una autoridad, pues sin duda alguna, en el tema de seguridad nacional en México, y en donde una de sus investigadoras más destacada, Keila Vargas Rojas, escribe reflexiones en torno a la seguridad nacional y el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, los temas de actualidad, pues los siguen trayendo al análisis, al debate. Recordemos el eslogan de Criminogénesis. Temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales, ¿no? Y bueno, sabes bien, ¿no? Que desde hace ya varios números, por lo menos 10, ¿no? En Criminogénesis, además de la Enciclopedia de las Ciencias Penales, se acompañaron 3 temas adicionales. Uno es el de la seguridad pública, otro es el de los derechos humanos y uno más que fue el de la política criminal, ¿no? Entonces, estos temas, evidentemente, pues han venido a dar mucha fuerza al análisis por su transversarialidad. No podemos hablar de ningún tema penal, de ninguno, si no hablamos de política criminal. Podemos hablar de ningún tema de la enciclopedia de las ciencias penales si no hablamos de derechos humanos. O sea, sería como muy complicado hablar de algún tema, por ejemplo, de derecho penitenciario y no hablar de derechos humanos, pues no entendería yo cómo lo podríamos hacer, ¿no? Este, y en ese sentido, pues la seguridad, pues es el eje del éxito del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, la seguridad es muy amplia, como ya lo platicamos a partir de la lógica de los cinturones, y en ese sentido, pues hacer un abordaje sobre seguridad nacional viene más que a cuento, ¿no? Quisiera yo también decir que tenemos otro artículo muy interesante de Pierre Vicard, ¿no? Es francés, ¿no? Él es uno de los más destacados estudiosos del derecho militar y la seguridad nacional pues, en el mundo, vamos a decirlo claro, ¿no? Y escribe algo sobre la necesidad militar en el derecho internacional de los conflictos armados, ¿no? Este hombre es brillantísimo, escribe en varios idiomas, ¿no? Yo lo conocí gracias a la Asociación Internacional de Justicias Militares de hace ya por lo menos 10 años, ¿no? Y, y la verdad, pues siempre que tengo el honor o la oportunidad de escucharlo, me he sentido muy complacido. El tema de la criminalística, en este caso, la toca Carlos Ramírez Castañeda, ¿no? Con ciberdelincuencia en la pandemia. Esta parte, pues me parece como también muy interesante, porque así como se desarrollaron las nuevas tecnologías para la educación, ¿no? Pues para las entrevistas, estoy seguro que si esto no se hubiese desarrollado de esta manera, a lo mejor no estaría yo en mi casa, cómodamente sentado en un sillón y tú en tu casa en Puebla, sino que estaríamos en un estudio en Puebla y tú me estarías entrevistando y después lo único malo es que me tendrías que invitar a cenar, mi querida Karen, ¿no? Ese sería No, el único. claro que sí. Claro que Y, y, sí. y el otro, y el otro aspecto que me parece muy importante y hay que decirlo también bien claro es el artículo que yo me permito proponer en el número, que es un número, pues como tú lo viste, integral, muy completo, muy fresco, ¿no? Muy innovador, que es el de la cultura de la seguridad nacional.
en donde pues precisamente lo que se propone es esta socialización del concepto, socialización de los temas. A todos nos conviene conocer, ¿no? O culturizarnos en el tema. ¿Por qué? Porque entonces aquí también viene la posibilidad, como en todo, como en la salud, como en la seguridad, como en todo, de la prevención. Sí podemos prevenir problemas de seguridad nacional. ¿Cómo? Si los estudiamos, si los conocemos, si los concientizamos. Vamos a poner uno muy común con el que tenemos interactuación todos los días. Es más, sin él no podríamos vivir. El tema del agua. ¿Qué pasaría si de repente, como ha pasado ya en algunos espacios, en verdad tenemos una escasez de agua? Entonces tendríamos ahí un problema grande en materia de seguridad nacional, en donde estaría en riesgo el desarrollo nacional, pero también nuestras vidas, que sería lo más importante, ¿no? O sea, es el líquido vital. Sin agua no podríamos nosotros vivir y no podríamos operar y no podría funcionar absolutamente nada, ¿no? Entonces, concientizar la importancia de cuidar el agua, de cuidar el medio ambiente, o sea, y muchos otros temas con los que se toca todo el tiempo, la seguridad nacional, pues lo hacen muy importante. La gente conozca que existe una ley de seguridad nacional que tiene deficiencias, que tiene cuestiones dignas de ser revisadas, etcétera, pero que sepa que existe esa ley, que existe, que sepa que existe un catálogo de riesgos, ¿no? Que sepa que existe un calendario cronológico, histórico, que proviene del Estado para atender temas de seguridad nacional. Pues eso es fundamental, ¿no? Y eso en nada está develando o está revelando, ¿no? Información clasificada o información que pudiera afectar a nadie. Al contrario, ¿no? Es algo que beneficia a todos. Por ejemplo, te diría una cuestión que a mí me dio mucho gusto, ¿no? Hace pocos días, yo doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, a las 8 de la mañana, lunes, miércoles, viernes. Ahí me puedes encontrar, ¿no? Me encontré caminando por los pasillos de la Facultad de Derecho a Alejandro Rubí, también una de las gentes más brillantes y más destacadas, más conocedoras en el tema de seguridad nacional en México. Y y bueno, me enteré, pues, que él tiene ya desde hace 2 semestres la cátedra de seguridad nacional como una materia optativa en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya llegó como una materia, aunque sea optativa, pero a la Facultad de Derecho de la UNAM. Ojalá y esa materia la tuvieran ya también en otras universidades. ¿Que existen universidades donde se enseña? Sí. ¿Que existe el INAP y está la maestría en seguridad nacional? Sí. ¿Que está la propia Escuela de Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. O sea, sí hay espacios, ¿no? Pero debe ser algo que sea más amplio, más extendido, más conocido, y por eso es que en Criminogénesis, yo como una deuda con la 40 antigüedad del Colegio de Defensa, como estudioso de la materia y como agradecido, que siempre he sido un hombre agradecido con las instituciones, pues quise hacer este número en agradecimiento a la confianza que en su oportunidad me brindó Miguel Rodríguez Bucio, ¿no? Y de considerarme para formar parte de proponerme, ¿no? Y que me aceptaran para formar parte de esa antigüedad en el Colegio de Defensa. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por hablarnos de este número que se presentará, por cierto, presencialmente el día miércoles en la Ciudad de México, y quienes quieran acudir pueden estar ahí presencialmente. ¿Nos puedes decir rápidamente en dónde se va a desarrollar? Sí, mi querida Karen, solamente una precisión. Es el martes, en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Digamos que es un evento oficializado por la propia Fiscalía, en donde pues van a estar también conferencias magistrales. Va a estar precisamente Omar Illich, Jerónimo Illich Omar, presentando el tema de derecho operacional que presenta pues evidentemente en la revista, y por ser también un tema penal, la Procuraduría va a haber una conferencia de dogmática penal, ¿no? También muy interesante. Y bueno, listo. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa. 5 palabras, una respuesta. Nos vemos en la próxima.